Ya. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a los asistentes. Sean bienvenidos a la ponencia acerca de osteoporosis asociada a lo que es fractura de cadera. De quien va a estar a cargo de la ponencia es el doctor Juan Rodrigo Trastanol, quien es médico geriatra, además también es auditor médico y actualmente está laborando en el Hospital 22 de Tarapoto. Muchas gracias a todos por estar presente. Esperamos que sea de su agrado toda esta ponencia. Y sin más, le doy pase al doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gustoso acá de hacer una breve charla, ¿ya? Hay algunos, o que creo que casi todos ya me conocen, ¿ya? Porque les dicté un curso sobre geriatría. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre osteoporosis asociado a fractura de cadera. ¿Por qué tocamos este tema? Porque es muy frecuente, ¿ya? Eh, Ahí está mi personaje, ¿ya? En el cual le van a ver en toda la presentación. Vamos a ver que vamos a tocar tres temas importantes. Las caídas, que es un síndrome geriátrico, la fractura de cadera, que viene posterior de una caída, y la osteoporosis, que es una de las causas de fractura de cadera. Bueno, ahora vamos a tocar el primer punto, que es caídas. Acá vemos a una persona adulta mayor que está cayéndose, ¿ya? Y vamos a ver que la definición de caída es consecuencia de la persona se caiga, ¿ya? ¿Sobre dónde? Sobre el suelo. Y eso va a ser en contra de la voluntad de la persona. Va a excluir si se cae ante un mobiliario, o sea, un mueble, o contra la pared, o contra cualquier otra estructura. Tiene que ser netamente en el suelo. Vamos a ver ya que para definir síndrome de caídas, la persona tiene que ser preguntada, ¿cuántas caídas ha tenido en un año? Si es que esta persona presenta más de 2 caídas al año, eso ya define como un síndrome de caídas. Eso ya lo han visto en la clase anterior, en lo que es geriatría. Vamos a ver qué es la quinta causa de muerte ya dentro de los adultos mayores. Vamos a ver que cada año el 30% de los ancianos va a presentar una caída y vamos también a ver que en una poca proporción ya va a ser ocasionando una fractura de cadera. Vamos a ver fractura de otros sitios, fractura vertebral o un traumatismo encefalocraniano. Vamos a ver también las lesiones de tejidos blandos. Mayormente vamos a ver conforme pasa la edad, esto va a ir incrementando. Por ejemplo, en mayores de 80 años, vamos a ver que esto es muy frecuente en un 50%. Mayormente afecta a las mujeres en un 43%. También vamos a ver que después de presentar una caída, el paciente, después de 6 meses, 2/3 van a sufrir caída nuevamente. Vamos a ver que los lugares de las caídas son lugares cerrados, como por ejemplo estando en el baño, en los dormitorios y en la cocina. ¿Por qué en un baño? Porque la mayoría de baños no están preparados para tener un adulto mayor y esto ocasiona que el paciente se caiga y se produzca una fractura. ¿Cuándo se ocasiona mayormente las caídas? Al momento de caminar. El 10% se produce cuando están bajando o subiendo las escaleras. Ya dice acá que es más peligroso el descenso que el ascenso. ¿Por qué es más peligroso? Porque la persona llega al último peldaño y cree que va a dar un siguiente paso. Es ahí donde al momento de querer hacer otro paso, ya ocasiona un desnivel y el paciente se cae. La mortalidad,
Vamos a ver que afecta a personas añosas, mujeres, mayormente que presentan múltiples patologías, hipertenso, diabético, con insuficiencia renal, entre otras enfermedades, que tenga más de 5 medicaciones, que sufra problemas de olvido. Esos son los factores que van a predisponer a que presente una caída. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una evaluación de las causas de la caída. Vamos a ver que esto va a venir a ser resultado de una interacción. ¿De qué factores? Factores intrínsecos, extrínsecos y circunstanciales. ¿A qué nos referimos de los factores intrínsecos? Ya viene a ser todo problema individual, ya sea por problema de audición, ya sea o del equilibrio, problema visual, o problemas en los músculos, en el hueso o en las articulaciones, problemas de olvido o demencias. ¿Cuáles son los factores extrínsecos? Todo problema medioambiental. Por ejemplo, las casas que no están preparadas para tener un adulto mayor o ya cualquier desnivel que esto puede tener. ¿Cuáles son los factores circunstanciales? Toda actividad que la persona venga realizando. Dentro de los factores intrínsecos vamos a ver los visuales, como por ejemplo una catarata, disminución de la visión o que al momento de apagar y prender la luz en forma brusca, ya va a haber problemas de adaptación a la oscuridad, ya va a haber problemas con discriminar colores. A nivel vestibular vamos a ver que va a haber una alteración, ¿ya? Y esto va a alterar el equilibrio y por lo tanto el reflejo del enderezamiento. A nivel musculoesquelético vamos a ver que va a haber sarcopenia, que va a hacer que disminuya la masa muscular, por lo tanto va a disminuir la fuerza muscular. Vamos a ver también enfermedades como la artrosis, artritis o problemas en el pie. Mayormente las personas que anteriormente han sido bailarinas o danzantes de ballet, ¿ya? Vamos a ver que el pie lo van a tener deformado por la postura crónica que ellos han venido desarrollando. A nivel propioceptivo, ¿ya? Vamos a ver que esto va a ser el que va a estar, no va a permitir una orientación del cuerpo, ya sea al ponerse de pie o con el movimiento. ¿Ya? Esto puede ser alteración de los mecanorreceptores ubicados en las articulaciones. Vamos a ver otros procesos patológicos como por ejemplo problemas cardiovasculares, ya sea cuando presentan hipotensión ortostática, arritmias cardíacas, valvulopatías o insuficiencia cardíaca. ¿Esto qué va a hacer? Va a ocasionar que se disminuya la sensibilidad de los vasoreceptores que están ubicados en las arterias y estos se van a ver engrosadas ya por los ateromas que están presentes. A nivel neurológico, vamos a ver enfermedades neurológicas que ustedes ya conocen, los ACVs, la enfermedad de Parkinson, el deterioro cognitivo o la hidrocefalia, que también es un proceso muy frecuente en los adultos mayores. A nivel psiquiátrico, vamos a ver que la depresión, la ansiedad y el delirio, que es un síndrome geriátrico, también ocasiona caídas. Por ejemplo, el tomar alprazolam, clonazepam o diazepam, ya esto ocasiona más riesgo de caídas en los pacientes adultos mayores. Por eso está contraindicado. También vamos a ver los factores extrínsecos, como por ejemplo en el domicilio. Vamos a ver los suelos que son irregulares, que son muy deslizantes, o sea, agua y se resbala. O que haya desniveles, que haya cables que estén al medio caminar. Las alfombras o tapetes desgastados también no están permitidos o indicados cuando hay un adulto mayor. El calzado inadecuado, ya se prefiere que la persona evite ya estos zapatos que solamente se mete el pie. De preferencia, las sandalias donde puede
hacer fuerza para que coja con los dedos, entre los dedos. También influye la iluminación y también los pasamanos o peldaños en las escaleras. Si no tiene pasamanos o si son muy altos los peldaños o de una altura irregular, ya esto puede ocasionar mayor riesgo de caída. Los lavatorios que son muy bajos para los adultos mayores, la ausencia de barras de ducha, o sea, para que se pueda sostener el paciente o para que se sostenga al momento de estar jabonándose, porque es ahí donde se vienen las caídas. Las camas muy altas, muy estrechas, objetos en el suelo cuando hay niños, ya, o cuando hay animalitos, mascotas, ya, eso hay que tener mucho cuidado. Los asientos sin reposabrazos, ya, estos siempre tienen que tener reposabrazos. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir al paciente hacer fuerza para poder pararse y no se cae. También los muebles viejos que ya están deteriorados, que pueden ocasionar inestabilidad o que sean muy bajos, esos también ocasionan caídas. En la calle, las aceras o las veredas muy estrechas, que tengan muchos desniveles, ya, que tengan obstáculos, pavimentos o semáforos de muy breve duración. Eso, por ejemplo, en España, y han tenido que corregir esto para que el adulto mayor con problemas al caminar pueda pasar sin ningún problema. Además, el respeto que hay hacia la persona es mucho mejor que el que tenemos acá. ¿Ya? Por ejemplo, ahí pasa o va a pasar un adulto mayor, una persona gestante, ahí se detiene el auto cuando hay estas líneas en cebra para que permita el paso de la persona. En cambio, acá pasa ya antes que te agarre el carro, eso hay que tener cuidado. Los bancos de estas alturas, de alturas muy altas o muy bajas, también puede ser problema para el adulto mayor. Por ejemplo, en los medios de transporte, mayormente esto se ve en la costa, cuando hay inmovilidad en buses, vamos a ver que las escaleras son demasiado altos, ya vamos a ver que va a haber movimientos bruscos del vehículo, va a frenar en seco y eso ocasiona que el paciente caiga. Vamos a ver que los periodos son muy cortos, ya sea para entrar o para salir, y es ahí donde te dicen el famoso pie derecho, pie derecho. Y la persona, ya adulta mayor, que desconoce eso, no va a poner su pie en forma derecha que le va a permitir la estabilidad. Por equivocación usan otro pie y eso ocasiona que se caiga. Factores iatrogénicos, ya sea por el uso de benzodiazepinas, que son sedantes, los antidepresivos como inhibidores de la captación de la serotonina o los tricíclicos, también ocasionan problemas de caídas, ya sean los medicamentos digitálicos o algunos medicamentos antiarrítmicos, diuréticos o laxantes. ¿Por qué los diuréticos? Porque va a ocasionar que la persona vaya al baño a cada rato, por ir demasiado rápido, estos pueden caerse o les gana la orina y eso les ayuda a resbalar. Al igual que en los laxantes, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque esto puede ocasionar caídas. Los hipoglicemiantes, está prohibido en el adulto mayor utilizar la glibenclamida. ¿Por qué motivo? Porque baja en forma brusca la glucosa y eso ocasiona caídas. El alcohol también, ya por el trastorno del equilibrio y también porque te manda a orinar muchas veces y muy frecuente. ¿Cuáles son las complicaciones que se van a ver en un paciente que ha tenido una caída? Lesiones en los tejidos blandos, ya fracturas, ya sea de cadera, ya sea vertebrales o de cráneo, hematoma subdural, cuando no hay fractura de cráneo, la sangre se queda ahí acumulada y va aumentando progresivamente. Y esto puede ocasionar la muerte del paciente. El síndrome postcaída, ¿qué significa eso? Tener miedo a caerse otra vez, por lo tanto, ya no quieren caminar.
El síndrome de inmovilidad, el paciente está en cama porque ya ha tenido una fractura de cadera, ya no puede movilizarse y la mayoría de pacientes ya no son operados. Por lo tanto, ¿qué ocasiona la inmovilidad? Las famosas escaras. También la discapacidad y la muerte. Ya una caída puede ocasionar la muerte de una persona. ¿Qué recomendaciones vamos a dar? Siempre realizarse una densitometría ósea, tratar alteraciones subyacentes, ¿ya? Por ejemplo, si hay alteración en la vista, irse al oftalmólogo y que le hagan una medida de visión. Por lo tanto, va a usar lentes. Si ya está medio sordo, ir al otorrino, ¿ya? Para que le vean si es que tiene hipoacusia o sordera y tiene que ser tratado a tiempo. Si hay problemas de artrosis o artritis, recibir tratamiento. Después viene proporcionar la terapia física y educación. Por eso es importante cuando vea a un paciente que ha sufrido caídas, hacerle una interconsulta con medicina física y rehabilitación. ¿Para qué? Para que le haga el readiestramiento de la marcha, fortalecer la musculatura que el paciente tiene disminuida, ya el uso de los auxiliares de movilidad, por ejemplo, el bastón, ya los andadores, ya todo va a depender de acuerdo a la necesidad del paciente. El zapato ya tiene que ser ajustados adecuadamente, ya, y los comportamientos adaptativos. Cada problema que el paciente tenga tienen que ser corregidos. Para modificar el ambiente, también tenemos que ver mobiliarios o muebles seguros de tamaño apropiado, eliminar los obstáculos, tener una buena iluminación y ver lo que son las escaleras y los baños. ¿Ya? Es muy frecuente que los pacientes se caigan en las escaleras o cuando están duchándose o cuando están saliendo del baño, ¿ya? Porque siempre hay un murito, ya que el paciente a veces se olvida de levantar el pie y se tropieza. Hasta acá todo lo que es caídas. Ahora vamos a avanzar con otro tema importante que es la fractura de cadera. Acá vemos que la cadera no simplemente son los huesos ya de la cadera, también están los huesos del fémur. Por ejemplo, la cabeza del fémur es muy frecuente que se rompa, ya, y eso es una fractura de cadera, por si acaso. ¿Qué es una fractura de cadera? Bueno, es una fractura que se va a dar en la parte proximal, o sea, en la parte más próxima del fémur. Fémur, cadera. ¿Ya? Esto ocasiona ya que el paciente no pueda caminar y no hay un adecuado soporte del peso. Acá vemos ya la pelvis, que es la articulación de la cadera, después el fémur, que está distribuido entre la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, ya que hasta ahí está considerado lo que es fractura de cadera. Vamos a ver que también es frecuente en las mujeres, 3 mujeres por cada hombre y mayormente se va a incrementar cuando hay la menopausia, mayormente en personas de raza blanca, adultos mayores de 65 años, estación invierno, ¿por qué? Por las lluvias, los chubascos, ya la humedad que tiende a hacer resbalar al adulto mayor. El alcoholismo también es una parte fundamental para que aumente los casos de fractura de cadera. La ingesta excesiva de cafeína, porque le pone muy hiperactivo al paciente adulto mayor y no lo deja dormir, o cuando está durmiendo, o cuando ya en medianoche está que camina por la oscuridad, se tropieza. Después, toda persona que tenga una fractura de cadera anteriormente, ya, medicación psicotrópica, ya sea de los mencionados, que pueden ocasionar caídas, también la demencia,
porque ya no sabe lo que hace la persona, ya no está en sus cabales. La osteoporosis es muy importante. ¿Por qué? Porque es uno de los principales factores para que ocasione la fractura de cadera. O también la disminución, ya sea del consumo o de la absorción del calcio y la vitamina D3, donde mayormente se suministra la vitamina D3, mayormente ya en los rayos del sol. Vamos a ver que los factores intercurrentes va a ser la fragilidad, que también es un síndrome, la osteoporosis, la artritis, hay que corregir acá, ya, las caídas, los accidentes automovilísticos u otros traumatismos mayores, la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Osteoporosis. Hay que recalcar, la osteoporosis es un causante de fractura de cadera. Las caídas a repetición, la vida sedentaria porque disminuye la masa muscular, el consumo de tabaco, el índice de masa corporal, ya sea demasiado bajo o que esté perdiendo mucho peso ya cuando está en mayores de 50 años. El consumo de psicofármacos o psicotrópicos que también pueden ocasionar caídas. Enfermedades neuropsiquiátricas ya mencionadas, disminución de la agudeza visual. Todo paciente que está en un albergue o en una casa de refugio de un adulto mayor también tiende a ocasionar fractura de cadera. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes que presentan cuando tienen fractura de cadera? Vamos a ver a nivel cardiovascular la hipertensión y las cardiopatías. A nivel endocrinológico y hematológico, la diabetes y la anemia, más que todo anemia severa. Neumológico, toda infección neumológica. Vamos a ver que también las demencias y los delirios también ocasionan caídas y las neuropatías periféricas. ¿Por qué? Porque ya no hay sensibilidad. Por lo tanto, ya no pueden medir si es que hay algún objeto, ya si están pisando algo, ya que les pueda ocasionar una caída. ¿Cuál es la sintomatología para sospechar fractura de cadera? Que hay un dolor exquisito en la cadera, que tenga dificultad o impotencia funcional de la pierna, ¿ya? No puede caminar, no puede mover la cadera. Y cuando ustedes ven a un paciente que está de esta manera, van a ver que la pierna está mucho más acortada y en rotación externa. Esto ya nos indica que es una fractura de cadera. Vamos a ver la clasificación, ya sea en relación a la cápsula articular, la localización anatómica, el desplazamiento, la estabilidad y la cominución. Vamos a ver que hay dos tipos de fracturas más frecuentes, la extracapsular y la intracapsular. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, ya están ahí los nombres más frecuentes, de acuerdo a la zona. ¿Qué exámenes complementarios pedir cuando ustedes tienen un paciente con fractura de cadera? Primero, su radiografía anteroposterior y axial de la cadera que están sospechando que esté fracturada. Un hemograma completo donde incluye la hemoglobina. ¿Por qué es importante? Porque la fractura de cadera es muy sangrante. Porque ahí, vamos a ver más adelante, que están vasos arteriales ya que ocasiona un gran hematoma. El perfil de coagulación hay que ver antes de operar, ya un electrocardiograma, radiografía de tórax, ya. Y así es como vamos a ver a nuestro paciente que ingresa por fractura de cadera. ¿Cuál es la pierna afectada? A ver, es esta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay una abertura y está rota, ya no hay una continuación de lo que es el hueso del fémur o de la cabeza del fémur. Es aquí una fractura de cadera. También vamos a ver que no solamente la cabeza, sino a nivel lateral, vamos a ver cómo está fracturado esa cadera. ¿Cuál es el tratamiento?
lo más importante, tratamiento quirúrgico en las primeras 48 horas. Movilización en las primeras 24 horas después de ser operado. Eso es importante. Siempre se tiene que trabajar con medicina física y rehabilitación. Y si tienen un DREN, ya después, 24 horas después de retirados el DREN, porque como les dije, es demasiado sangrante y por lo tanto tiene que ser evacuado toda la sangre o todo coágulo que hay presente. Siempre tiene que haber una profilaxis tromboembólica, ya mayormente se utiliza enoxaparina o heparina de bajo peso molecular, que es para evitar tromboembolias pulmonares, ya que son muy frecuentes, o la otra tromboembolia que se presenta en miembros inferiores. Siempre hay que manejar el dolor, ya, porque dolor no tratado ocasiona, desorienta al paciente. Control de la anemia, hay que ver cómo está la hemoglobina antes, después, inmediatamente después y a las 24 horas de realizada la operación. Recomendaciones al alta, eso es importante, tienen que tenerlo en cuenta. Siempre hay que curar la herida, ya, retirar los puntos después de las 2 semanas de operado. Iniciar toda actividad física, pero con uso de ayudas técnicas. Tiene que recibir profilaxis tromboembólica ya durante 4 semanas, ya después de realizar la cirugía. La analgesia tiene que ser pautada, ya no sea de alta sin analgésicos. Siempre, todo paciente que ya ha tenido fractura de cadera tiene que recibir su suplemento de calcio y vitamina D3. No se olviden eso. Y el tratamiento de osteoporosis con los antirresortivos mayormente. Eso vamos a hablar en un ratito. ¿Cuáles son las complicaciones? Mayormente relacionadas con la calidad ósea. Vamos a ver aflojamiento o que va a salir el material de la osteosíntesis, va a ocasionar una pseudoartrosis, ¿ya? Esto porque mayormente no les operan y eso se forma un callo óseo. Si es que está fracturada la cabeza del fémur, ya, y no se opera, muchas veces ocasiona una necrosis avascular porque esa cabeza del fémur recibe irrigación sanguínea. Infecciones, puede haber infecciones superficiales o infecciones profundas. Vasculares, las trombosis, las tromboembolias. Cutáneas, úlceras por presión o hematomas tardíos. ¿Cuáles son los equipos de asistencia cuando uno tiene fractura de cadera? Los cojines de cadera, las ayudas para movilidad, como ya les dije, el bastón, el andador, la silla de ruedas. Ayuda para el baño, siempre tiene que haber un asiento elevado para la taza, como aquí ven, ¿ya? Porque el adulto mayor tiene que sentarse en posición recta las piernas para no sacar de su lugar ya la prótesis de cadera que tiene. Siempre tiene que tener barras para asistirse, ya para poder levantarse, ya sea en el baño o en la ducha. ¿Cuál es la prevención de las fracturas? Siempre valoración clínica para evaluar las caídas, evaluación del estado mental para descartar que haya demencia o deterioro cognitivo, revisar los medicamentos que el paciente recibe, porque muchas veces se van a diferentes especialistas, ¿ya? Y se van, por ejemplo, tienen problema del corazón, se van al cardiólogo, tiene problema de riñón, se van al nefrólogo. Y a veces los dos especialistas ya les dan diferentes medicamentos, pero que actúan para lo mismo. Por ejemplo, antihipertensivos, ¿ya? Y eso ocasiona una hipotensión y eso es peligroso en un adulto mayor. Todo eso tienen que revisar. Siempre ellos tienen su bolsita o su caja distribuida de medicamentos o su lista de medicamentos. Siempre hay que dar un tratamiento para la osteoporosis. Es importante tratar la osteoporosis. Evaluar siempre la visión y corregir esto. ¿Ya? Evaluar la marcha y manejar los problemas de equilibrio.
ocasionar, dar dispositivos que pueden ayudar a caminar más seguro, ¿ya? Y corregir cualquier riesgo en la casa, ¿ya? Que pueda ocasionar caídas. Vamos a ver también las consecuencias. Pueden ocasionar lesiones, como ya les hablé, deterioro en la movilidad, discapacidad, ya no van a poder hacer las cosas en forma independiente, siempre van a necesitar de una persona que les ayude a caminar por el miedo a caerse. La hospitalización, mucho tiempo hospitalizado, puede ocasionar que haya infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Y disminución de la masa muscular. Todo paciente, ya adulto mayor hospitalizado, ya siempre se desnutre en hospital. El riesgo de la institucionalización, ya mayormente los hijos ya no quieren tener a un papá que requiera mucha ayuda para hacer sus cosas, por lo tanto les mandan a los que son asilos o casa de refugio. Hay que tener cuidado porque mayormente las casas de refugio los tienen muy sentados o mucho tiempo echado y eso disminuye la masa muscular, por lo tanto se pueden caer. Y otra consecuencia más grave es la muerte. Y esto, la fractura de cadera, hay que considerar como un factor de fragilidad en un adulto mayor. Como les dije, la cabeza del fémur y el cuello son bien irrigados, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado con las fracturas transcervicales y las fracturas intertrocantéricas. Y vamos a terminar con un tema muy importante, que es el manejo de la osteoporosis, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber qué es la osteoporosis. Es una enfermedad muy común en los adultos mayores que relacionado a lo que es el hueso va a aumentar conforme pasen los años y mayormente se va a ver presentes en las mujeres que tienen ya la menopausia. Esto va a implicar significativamente afectar a la persona y a la sociedad. Y esto también hay que tener en cuenta, hay un nuevo síndrome geriátrico, la osteosarcopenia, que es la asociación de la osteoporosis y la sarcopenia, que es disminución ya sea de los músculos y de los huesos, y esto ocasiona más riesgo de fractura de cadera. Hay que tener en cuenta que toda fractura ya son evitables y son tratadas. Hay que evaluar en forma integral, teniendo más relevancia la salud músculo-esquelética, el músculo y los huesos. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Mm? ¿Alguien lo sabe? Es una patología que va a resultar después de perder masa y estructura ósea. La OMS en 1994 indicó que solamente ya se puede hacer el diagnóstico con densitometría ósea en pacientes postmenopáusicos. Aquí también les traigo el diagnóstico de osteoporosis, ya sea que tengan una fractura por trauma mínimo o nulo, o criterios que van a ver en la próxima tabla y los factores de riesgo. Por ejemplo, vamos a ver que es normal cuando está en un score ya -1 o que sea mayor a esto, ya, osteopenia entre -1 y -2.5. Osteoporosis cuando ya está por debajo de -2.5 y osteoporosis grave o establecida cuando es por debajo de 2.5 con una o más fracturas. ¿Cuál es la fisiopatología? Vamos a ver que el hueso ya está compuesto por dos componentes importantes, ya sean inorgánicos o orgánicos.
Inorgánicos tenemos los cristales de fosfato de calcio y los orgánicos 90% de colágeno y 10% de proteínas no colágenas. Aquí vamos a ver que va a haber una regulación de la masa ósea debido a las hormonas, ya sea para tiroides o las gónadas mayormente, ya el estrógeno en la mujer, la vitamina D, los factores de crecimiento y las células especializadas que van a tener interacción en los osteoclastos, osteoblastos y osteocitos. Vamos a ver que siempre va a haber un equilibrio, ¿ya? Y esto se va a llamar remodelación ósea. Vamos a ver que los osteoclastos se van a encargar ¿de qué? De la reabsorción ósea, que son estos, van a reabsorber el hueso. Y los osteoblastos, que son los que están de rojito, van a producir o van a formar el hueso. Esto siempre tiene que haber un equilibrio. Vamos a ver que cada año que pasa ya va a disminuir la tasa de la masa ósea en 0.5% a partir de los 45 años. Aquí vamos a ver la interacción entre la osteopenia y la sarcopenia. Y estos van a ocasionar que aumente el riesgo de caídas, disminuya la fuerza del hueso, por lo tanto va a haber fractura y esto va a ocasionar discapacidad y aumento de la mortalidad. ¿Y cuál es la epidemiología de presentar osteoporosis? Mayormente pacientes institucionalizados. Tienen más alta de hacer osteoporosis porque mayormente están sin tratamiento. ¿Dónde vamos a ver las fracturas osteoporóticas? Mayormente van a ser ubicados en los cuerpos vertebrales, que van a pasar desapercibidos muchas veces. Ya solamente vamos a ver que el paciente va a ir encogiéndose y va a ir presentando una cifosis o una lordosis. Eso ya nos indica que puede tener una fractura vertebral. Fracturas de muñeca y en un 14% la fractura de cadera. Mayormente lo presentan las mujeres. Riesgo de fracturas, 40%. Vamos a ver que las fracturas osteoporóticas se van a asociar con la mayor movilidad, o sea, mayor enfermedad, la pérdida de la independencia, y esto va a aumentar el 20% de la mortalidad cada año que pasa. Mayormente va a haber prevalencias cuando se asocia a debilidad muscular. Vamos a ver que hay fractura de caderas, ¿ya? Y esto va a conllevar a mayores riesgos y van a estar asociadas al aumento de la mortalidad entre 8 y 36% en un año. Vamos a ver que esta enfermedad es algo insidioso, no presenta síntomas y si presenta síntomas sí es porque hay una fractura, un dolor agudo y una pérdida de la función o impotencia funcional. Y para esto tenemos que vigilar ya y detectar el dolor o el síntoma de una fractura de cadera. Si mayormente presentan fracturas vertebrales, estos van a ser asintomáticos. Solamente se van a detectar cuando hay radiografía de columna vertebral. ¿Cuándo sospechar en osteopenia? Varones de 60 años, mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años, presencia de factores de riesgo, historia previa de caídas o que tengan fractura y una sospecha de causas secundarias que vamos a ver aquí adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo de fracturas? Tenemos entre mayores y menores. Mayores de 65 años está dentro de los mayores, consumo de corticoides, después que tenga antecedentes familiar de fractura de cadera, un índice de masa corporal menos de 20, una menopausia precoz, ya menos de 45 años, que no haya sido tratada hormonalmente y más de 2 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo menores? El tabaquismo, el alcoholismo, las enfermedades crónicas del hueso, ya, o que ocasionen osteopenia, y algunos medicamentos, como por ejemplo los antirretrovirales o los anticonvulsivantes, ya que pueden ocasionar riesgo de fracturas. Causas secundarias, vamos a ver todo lo que tiene que afectar, ya sea enfermedad o medicamentos, directamente al hueso,
o indirectamente en la producción de hormonas. ¿Cuáles son las enfermedades que causan o contribuyen a una osteoporosis secundaria? Aquí tenemos un montón. Como se dice acá en Tarapoto, un chunto, ¿ya? Como por ejemplo, la deficiencia nutricional de calcio y vitamina D3, los problemas endocrinológicos como diabetes mellitus tipo 1, el hipertiroidismo, la acromegalia, ¿ya? Problemas a nivel ovárico y así consecutivamente, o gastrointestinales. Vamos a ver que también tenemos en enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoide, las misceláneas que son otros, alcoholismo y tabaquismo en primer lugar y el alto consumo de café. La poca actividad también ocasiona osteoporosis. ¿Cuáles son los medicamentos asociados con osteoporosis secundaria? Como ya les dije, la heparina, anticonvulsivantes como la fenitoína, fenobarbital, la quimioterapia con los citotóxicos, el uso de glucocorticoides, el metotrexate, el litio, la tiroxina y la nutrición parenteral pueden causar osteoporosis secundaria. Vamos a ver que dentro de la gestión clínica vamos a tener que hacer un enfoque integral para ya diagnosticar en forma adecuada y dar un tratamiento de osteoporosis sarcopenia. Para eso tenemos que hacer una historia clínica detallada, examen físico y estudios complementarios. Y esto va a servir para calcular el riesgo de osteoporosis y tomar decisiones. ¿Qué exámenes hay que pedir? La densitometría ósea, que es una herramienta para el diagnóstico de la osteoporosis. Si es que quieren ya llegar a más, vamos a ver que la absorciometría de rayos X de energía dual, que es el DXA, que está indicado ya sea por la OMS o por la Fundación Nacional de Osteoporosis. Su utilidad es predecir el riesgo de fractura, monitorizar la progresión de la osteoporosis, ya sea que tenga tratamiento o no, y evaluar la masa muscular para evitar el diagnóstico de la sarcopenia. ¿Cómo es este aparato? Es simplemente como una cama y va a ir pasando por todo el cuerpo para ver la masa muscular y la masa ósea. Vamos a ver que la osteoporosis ya se presenta menos 0.2 para abajo. Eso es osteoporosis. ¿Cuándo indicar densitometría ósea? Mayormente a mujeres mayores de 65, hombres mayores de 70, mujeres con menopausia o posmenopáusica menores de 65, en hombres que tengan 50 a 69 años, que tengan un factor de riesgo de fractura. Adulto mayor, mayor o igual de 50 años, con una fractura, y adultos con enfermedades o medicamentos asociados a pérdida ósea. Acá vamos a ver una calculadora muy interesante. Esta calculadora va a ver el riesgo de fractura a 10 años. Bueno, se puede ingresar utilizando el www.chef.ac.uk/FRAC. Esto, diseñado por la Sociedad Española de Reumatología, ya que indica que mayor de 15% es muy específico que el paciente tenga osteoporosis. Y está recomendado en pacientes que son mayores de 65 años y personas que se puede valorar la indicación de la densitometría ósea. Acá está, este es el cuestionario, ya se puede ubicar de acuerdo al país porque es de ahí, de acuerdo al idioma que se va a elegir para llenar estos datos. Vamos a ver, vamos a tratar de manejar la osteosarcopenia y esto va a ocasionar la músculo, disminuir las caídas y las fracturas y mantener la independencia. ¿Cuáles son las recomendaciones universales que se hacen para la osteoporosis? Siempre la vitamina D con el uso del calcio. Los ejercicios,
es importante, ya levantar pesas o el fortalecer el músculo. Tratamiento de los factores de riesgo modificables como el tabaco y el alcohol, tratamiento de la osteoporosis y el manejo de factores de riesgo. En el ejercicio se recomienda ya todo ejercicio con pesas y que sea resistencia progresiva. Esto va a hacer que disminuya el riesgo de caídas. ¿Cuáles son los ejercicios con pesas? El tai chi, el baile. Los ejercicios de fortalecimiento, el yoga, los pilates y las pesas. Siempre hay que tener en cuenta que una adecuada ingesta de calcio, vitamina D3 y proteínas en la dieta va a disminuir las fracturas. Por ejemplo, el calcio siempre ya tiene que ser suplementado, según nos indica la Fundación Nacional de Osteoporosis. Para esto, en adultos ya se recomienda utilizar ya 1000 miligramos al día vía oral y en personas con osteoporosis de 1200 miligramos al día. ¿Dónde se presenta el calcio en los alimentos? Mayormente en la leche y sus derivados, en el pescado, los higos, las moras, el zapote acá en nuestra zona, la ajonjolí, la chía, la soya, la avena, la quinoa, que no mucho les gusta, ¿ya? El alpiste también es muy importante, las semillas de girasol, las cebollas, las algas, las vainitas, las verduras verdes, como aquí menciona, y la cáscara de huevo. Siempre que puedan, ya lave bien el huevo, ya, y lo licúan en su jugo. Y ahí están consumiendo calcio. Después, la vitamina D3. Siempre se utiliza una dosis de carga, que es 50.000 ¿ya? Unidades internacionales vía oral. Y la dosis de mantenimiento es entre 1000 a 2000 unidades internacionales al día. ¿Ya? Y esto ya tiene que ser entre 8 a 12 semanas de tratamiento. Y en lo posible hay que exponer a la luz solar, ¿ya? Para que haya recaptación de vitamina D3. ¿Cuáles son los alimentos ricos en vitamina D? Vamos a ver la leche, más que todo en la yema, en los pescados azules o de carne oscura. El aceite de bacalao tiene bastante vitamina D, el hígado de pollo y las setas, que son los hongos ya que se comen. Mayormente se utiliza para hacer lo que son los tallarines. Acá vemos con su cantidad que tiene cada alimento, mayormente en los pescados azules o de carne oscura. La disminución de la ingesta calórica en el envejecimiento va a hacer que haya un gasto energético disminuido. Por lo tanto, se recomienda una ingesta diaria de proteínas de entre 1 a 1.2 gramos por kilo al día. ¿Ya? Esto hace que aumente la masa muscular y no haya una sarcopenia. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? ¿Y para qué es importante? Para reducir el riesgo de fracturas. Y se indica las terapias antirresortivas y anabólicas. Aquí vamos a ver que para iniciar el tratamiento de osteoporosis tiene que tener estos criterios. Fractura mínimo de fractura vertebral o de cadera, que tenga un score menos 2.5 en la densitometría ósea o en el DXA, o que tenga una masa ósea baja y un riesgo de fractura de 3% a más, según la calculadora FRAX. El tratamiento tiene que ser individualizado. La evaluación, vamos a ver, utilizando la calculadora de riesgo de fractura validado, que hemos visto en adelante. Aquí es importante. Vamos a ver el primer medicamento, que es el antirresortivo, ya, para evitar la reabsorción del hueso, los bisfosfonatos. Es muy frecuente su uso. Vamos a ver que el ácido alendrónico, el ácido ibandrónico, el risedronato y el ácido solendrónico son importantes acá. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
¿ya? Por ejemplo, el uso del ácido alendrónico es semanal, tiene que ser en ayunas, ¿ya? Y solamente con agua y estar sentado por lo menos media hora o hacer su actividad normal. No echado porque puede hacer reflujo gastroesofágico. El ibandronato se da mensual, ¿ya? Puede ser de 150 miligramos mensuales o de 3 miligramos endovenoso cada 3 meses. El risedronato, que es bioral, que es mensual, y el ácido solendrónico, que es mucho más carito, ¿ya? Y se da endovenoso, anual, ¿ya? 5 miligramos en 15 minutos hay que pasar esa infusión. Cabe recalcar que los bifosfonatos están contraindicados en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menos de 35, ¿ya? Es muy frecuente que refieran molestias gástricas, ¿ya? Estos pacientes que toman bisfosfonatos. También pueden utilizar el denosumab, ya que se da cada 6 meses. Eh, Se indica para corregir la hipocalcemia y siempre seguidos de los bifosfonatos después de los 2 años. También se puede utilizar ya la hormona paratiroidea sintética, que es la teriparatida, ya que se usa subcutáneo, diaria durante 24 meses, siempre seguido de 2 años de los bisfosfonatos. Se puede utilizar otro análogo de la proteína relacionada a la hormona paratiroidea, ¿ya? También podemos utilizar la terapia de reemplazo hormonal, puede ser vía oral o transdérmico. También los moduladores selectivos del receptor del estrógeno. Vamos a ver que la duración de los bifosfonatos va a deberse de acuerdo al riesgo de fractura. Riesgo moderado y riesgo bajo van a tomar a los 5 años de tratamiento. Y riesgo alto va a mantenerse por 10 años. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Aquí ustedes ven, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos moderados? Esto es todo, chicos. Bueno, espero que no se hayan aburrido, no se hayan dormido y que les haya interesado el tema, porque es un tema muy importante y que tienen que tener en cuenta, porque es frecuente que llegue a sus consultorios, cuando ustedes ya sean médicos, colegas, ya manejar adecuadamente la osteoporosis, la fractura de cadera y cuando tienen caídas. Hay que manejar adecuadamente. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Tuesta. Muchas gracias a todos los asistentes ahí en YouTube que están hasta el momento. Gracias a todos por estar hasta la parte final, ¿no? Espero que haya sido comprendible y haya estado de un gusto para todos. Si tuvieran alguna pregunta, lo pueden ir dejando en la caja de los comentarios ahí para leerlo y así poder hacerlo llegar al doctor. Damos inicio entonces con la ronda de preguntas. A ver, esperamos unos minutos, sino para ya dar por finalizada la ponencia. Doctor Rodrigo, disculpe, tenemos Dígame, una pregunta aquí en la caja de dígame. comentarios. Nos dice, en caso de una osteonecrosis, cabeza de fémur, ¿qué ¿Ya? síntomas usualmente tiene el paciente geriátrico y cuál es el tratamiento a seguir? Mayormente es dolor intenso, ¿ya? Que no cede, ¿ya? Por ningún analgésico, ¿ya? Y el tratamiento es quirúrgico. Sí o sí, cortar lo que es la cabeza del fémur y ser reemplazada por un dispositivo protésico. Muchas gracias, doctor. A ver, veo algo más. Parece que no tenemos, aparte de ello, ninguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor Rodrigo Tuesta, por la charla que ¿Ya? acaba de brindar.
Gracias a ustedes Ustedes. también, chicos, en la caja de los comentarios. Gracias a todos los que están por YouTube. Y no se olviden que CPA Socienza, después de esto, estará realizando una trivia, para lo cual se va a estar enviando el link a los grupos de WhatsApp. Muchas gracias nuevamente. Reiterar el compromiso con este tipo de charlas que van a estar siendo realizadas. Y muchas gracias nuevamente a usted, doctor Rodrigo Tuesta. Gracias. Ya, se me cuidan. Hasta luego.